USC Safe Shoah Foundation de la Universidad del Sur de California ha creado una experiencia única llamada Voces del Holocausto, una vida marcada por el genocidio. Hoy tenemos el honor, todos los que trabajamos aquí en el Museo Memoria y Tolerancia, de presentarles este innovador servicio en la voz de uno de nuestros guías, conferencistas, Roberto Noguera, quien realizará para ustedes una breve demostración de esta poderosa e inolvidable herramienta educativa. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tenías cuando te llevaron a Auschwitz? ¿Qué comías en los campos de cosas? ¿A qué olían los campos de exterminio? ¿Alguna vez pensaste en vengarte? ¿Extrañas a tu familia? ¿Qué opinas de Hitler? ¿Cómo soportaste el frío? Si un nazi te pidiera perdón, ¿lo aceptarías? Algún día, la última persona que sobrevivió al Holocausto va a morir. Y ese día, lo único que quedará serán las historias que decidamos recordar. Lo que acaban de escuchar no es una frase bonita para iniciar. Más bien es una gran verdad. Su autor fue Elie Wiesel, un sobreviviente del Holocausto que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y a evitar que los crímenes del Holocausto cayeran en el olvido. Cada vez hay menos personas vivas que estuvieron allí, que vieron el paso de los trenes, que padecieron el hambre, el frío, el horror y que perdieron a su familia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué recordar el Holocausto? Normalmente lo que no recordamos tiende a olvidarse y a repetirse en otros contextos de violencia. A pesar de lo que sabemos sobre este genocidio y a pesar de las evidencias históricas, hay quienes niegan que esto haya sucedido. Yo me llamo Roberto y el día de hoy les queremos mostrar una herramienta que nos permitirá conversar con una sobreviviente del Holocausto. Pero esta no será una charla común, no será una charla cualquiera. Ustedes, además de poder escucharla, podrán hacer preguntas reales a una mujer que estuvo en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, uno de los más aterradores del Holocausto. Y esto será posible gracias a la inteligencia artificial, herramienta de la cual seguramente han escuchado hablar últimamente. Hace algunos años, organizaciones del mundo comenzaron a grabar a sobrevivientes del Holocausto durante días o semanas. Y les realizaron cientos, a veces hasta miles de preguntas. Así surgió Dimensions in Testimony. La Fundación Shoah de la Universidad de California, en Estados Unidos, creó una base de datos con esas miles de respuestas. La conversación con nuestra sobreviviente hará uso de algoritmos que identificarán la pregunta que realizaremos y buscarán la respuesta dentro de la información recabada en las entrevistas. Y como les dije, esta no es una charla común. Aquí no van a escuchar respuestas comunes. Lo que escucharemos tiene que ver con los tatuajes con los que marcaban a las personas, los uniformes a rayas que les obligaban a utilizar. Escucharemos sobre el silencio, sobre cosas que duelen y dan rabia, pero también escucharemos sobre la esperanza, sobre la memoria. Por eso, lo primero que les pediré será respeto. Esta es una experiencia sensible, una conversación con alguien que sufrió profundamente y a pesar de eso decidió que su testimonio quedara grabado para que el mundo no lo olvide. Ahora nos gustaría mostrarles cómo es que funciona esta herramienta. ¿Les parece? Pues vamos a preguntarle algo a nuestra sobreviviente para romper el hielo. La dinámica funcionará de esta manera. Susana se encargará de controlar la parte operativa de este conversatorio y también abrirá el micrófono que nos permitirá conversar con nuestra sobreviviente. Susana nos hará una señal. ¿Cuál va a ser esa señal, Susana? Va a ser un pulgar arriba y eso indicará que el micrófono está abierto y que pueden realizar una pregunta. Será de la siguiente forma. A tu señal.
Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Lea Sajak. ¿Tenés alguna pregunta para mí? ¿Cómo estás? Sí, estoy muy bien. ¿Cuántos años tienes? Yo nací del año 1926, así que imagínate cuántos años yo tendría ahora. Este 31 de diciembre, Lea estará cumpliendo 99 años. Ella vive, es una persona real. Y así como estas preguntas, le podremos hacer muchas más. Quiero repartirles un material que preparamos. Muchas gracias. Mira, yo voy de aquel lado. Un material que seleccionamos para dirigir la conversación con Lea sobre 3 temas. Su vida antes del genocidio, su experiencia dentro de los campos de concentración, también sus reflexiones como sobreviviente del Holocausto. Les pediré que compartan este material, por favor, para que puedan seleccionar. Muchas gracias. Qué amable. A ver, por acá abajo, miren, les dejo uno aquí, disculpen que me atraviese. Por acá. Muchas gracias. Con este material podremos hacerle algunas preguntas a Lea. Y ahora, un micrófono. Voy por un micro. ¿Tenemos micro por acá? Perfecto. Muchas gracias. Ok. Antes de ser sobrevivientes, las personas que hoy nos pueden contar su experiencia tenían una vida común, así como la de cualquiera de nosotros, que tenemos una profesión, que compartimos el tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, que quizás tenemos un hobby como leer o escuchar música. Pues ahora conoceremos a esa Lea, la que vivía y compartía tiempo junto con su familia y era feliz antes del Holocausto. Algunas recomendaciones que les quiero hacer son las siguientes. Debemos ocupar un tono de voz claro y fuerte para que esta herramienta reconozca nuestra voz. Y también les pediré que cuando hagan alguna pregunta, la lean tal como está en este material. Si por alguna razón la herramienta nos ofrece una respuesta distinta a la que estamos buscando, les pediré formularla nuevamente. ¿De acuerdo? Pues vamos al primer bloque, que se titula ¿Quién es Lea Novera? Ya sabemos cómo se llama, cuántos años tiene, pero ahora podremos preguntarle, haremos una pregunta de este bloque, ¿eh? Quizás dónde nació, qué cosas le gustan, o lo que ella quisiera decirnos acerca de su familia. ¿Les parece? ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Perfecto, aquí ya tenemos a alguien. Gracias. A la señal de Susana. ¿Te gustaba ir a la escuela? Generalmente en la escuela yo nunca tuve problemas. Fui siempre muy buena alumna, muy estudiosa y me gustaba estudiar. Nos llevábamos muy bien, éramos mezclados, algunas judías y la mayoría cristianos. En honor a la verdad, yo nunca sufrí, justamente porque era una de las mejores. Vamos a leerla
antisemitismo, Pregunta, pero ¿no? más de una Sí, vez se además producían desactivamos. episodios. Cuando suele Perfecto. pasar esto, lo que podemos hacer es desactivar. Sí, voy a leer la respuesta. Generalmente en la escuela yo nunca tuve problemas, fui siempre muy buena alumna, muy estudiosa y me gustaba estudiar. Nosotros nos llevábamos muy bien, éramos mezclados, algunas judías y la mayoría cristianos. En honor a la verdad, yo nunca sufrí, justamente porque era una de las mejores del antisemitismo, pero más de una vez se producían episodios, sobre todo entre los muchachos, que era mucho más dura la cosa. Yo admiraba ir al colegio, me gustaba estudiar, me gustaba saber, me gustaba aprender. Sobre todo la parte humanismo, literatura, todo lo que era humanística me encantaba. Incluso en el 7º grado se hacía una hora más, que era hora leído. Todas las semanas había que recortar algo de algún diario, algo interesante, y luego una de las alumnas leía en voz alta todos esos recortes. Generalmente me elegían a mí para leer porque la maestra decía que yo no solamente leo, sino interpreto lo que estoy leyendo. Y hasta hoy en día me gusta, hasta hoy en día voy al taller literario por eso. Ella es una amante de la literatura, de la historia. De hecho, en esta primera parte del conversatorio elegimos algunas preguntas que nos permiten saber incluso qué libro le gustaba, cómo pasaba el tiempo en la escuela, en fin. Eso es básicamente lo que hay en el primer bloque, una presentación acerca de su vida, que son respuestas como las que daría cualquier otra persona, como una persona normal, porque así era la vida de Lea antes del Holocausto. Que por cierto, ese genocidio fue el primero en ser reconocido en un tribunal internacional. Además, sentó las bases para considerar al genocidio como el crimen de crímenes. En buena medida sabemos qué fue lo que sucedió, porque los testimonios, como el de Lea, nutren la historia. Ahora, me gustaría que del segundo bloque, que se titula La vida en los campos de concentración y exterminio, alguien seleccionara una pregunta que quisiera hacerle. ¿Ustedes se imaginan a qué olían los campos? ¿Cómo ella cubría su cuerpo? ¿Cómo soportaba el hambre o el frío? Preguntas de esa naturaleza nos podrá responder en este apartado. ¿Quién quiere preguntar? Por acá está el micrófono. Ahora se lo acercan. Muchas gracias. A la señal de Susana. Gracias. ¿Trataste de escapar del campo de concentración? Nunca traté de escapar porque era una utopía. No había dónde escapar ni cómo escapar. Era simplemente impensable, y las condiciones en las que sucedía la vida o la sobrevivencia dentro de los campos hacía imposible que la gente siquiera pensara en salir de estos lugares. Y justo en este bloque ella también nos habla de su experiencia, de su vivencia. Por ejemplo, entre algo que es muy particular de lo que ella nos cuenta, las pesadillas que tenía no solo durante la temporada, el tiempo que estuvo en los campos, sino algo que afectó toda su vida. Soñaba con un árbol de panes, y esto se refiere al hambre tan atroz, un hambre que ni ustedes ni yo hemos vivido nunca, pero que nos habla también de las marcas que deja en su vida. Ahora, para conocer el tercer bloque, giren el material que les brindé. Y aquí hay unas preguntas en el bloque que dice reflexiones sobre el Holocausto. Aquí ella nos habla sobre lo que piensa acerca de la guerra, la justicia, los alemanes en la actualidad, e incluso hay un poderoso mensaje que ella deja en las juventudes de hoy día. ¿Quién quiere hacer una pregunta de este tercer y último bloque? Tenemos que esperar que llegue el micrófono y la señal para hacer la pregunta. ¿Cómo lograste sobrevivir? Es una pregunta, ¿cómo sobreviví a la Shoah? Bastante compleja. Yo no era ni la más fuerte ni la más inteligente, no sé.
Es muy difícil de explicar posiblemente porque me tocó toparme con gente que era mucho más fuerte que yo, que me han dado apoyo y yo misma luchando, sabiendo que no debo perder el sentido de humanismo. No sé por qué sobreviví, pero sí sé para qué sobreviví. Para hacer esto, para dar testimonios, para transmitir. En esta reflexión hay dos aspectos muy importantes y el primero de ellos nos habla de algo que reiteradamente se menciona en este museo, en la actitud de compromiso. Si ella no sabe cómo es que logró sobrevivir, sí que en su testimonio nos habla de personas que a su alrededor la ayudaron para que esto sucediera. Incluso habla de una enfermera rusa que en algunas ocasiones evitó que ella fuera llevada a las cámaras de gas. Pero la otra cosa importante de la que nos habla en esta reflexión es no solo de un por qué, sino un para qué del Holocausto. Conocer nuestra historia, entender que esto que le pasó no solo a ella, sino a millones de personas, no es un hecho del pasado. Conocer nuestra historia nos permite aprender de ella para que generemos las herramientas y los recursos que nos permitan evitar que algo así vuelva a suceder. Acabamos de conversar con una sobreviviente del Holocausto y estas respuestas que acaban de escuchar son resultado de una experiencia dolorosa de la cual es necesario aprender. ¿Les parece si nos despedimos de Lea? Quien, por cierto, actualmente y desde hace un tiempo vive en Argentina, allá se casó y tiene 2 hijos. Lea, muchas gracias por compartirnos tu historia. Gracias por venir y me alegro por haber podido aportar información. El Holocausto ocurrió hace poco más de 80 años. Por eso, el registro de estos testimonios resulta vital, sobre todo para que las nuevas generaciones no lo olviden. Cuando estamos involucrados en un discurso de odio, o seamos testigos de ello, recordemos a Lea, quien en su testimonio nos cuenta cómo pretendía seguir estudiando junto con sus amigas, pero al iniciar la guerra no pudo continuar, o peor aún, aquel día en que la separaron de su madre y no volvió a verla jamás, solo por ser diferentes. Pues el Holocausto ocurrió hace mucho tiempo y la historia es algo que no podemos cambiar, pero lo que sí podemos es aprender para evitar futuros genocidios y con ello salvar vidas. Por eso el ejercicio de la memoria resulta fundamental. Nos permite conocer para aprender y aprender para no repetir. Yo me despido de ustedes con una frase del filósofo George Santayana que seguramente han escuchado. Aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Muchísimas gracias por permitirnos mostrarles este testimonio. La ceremonia estaremos recogiendo las hojas. Aprovecho para hacer la publicidad de esta actividad. Es un conversatorio, ustedes lo vieron en 20 minutos, pero dura aproximadamente 45-50 minutos. Está diseñado a partir también de los principios de la nueva escuela mexicana. Entonces, si están interesados, ya tenemos fechas para reservaciones para vivir esta experiencia. Se pueden acercar a cualquiera de nosotros como equipo del Museo Memoria y Tolerancia o con nuestro director académico, el doctor José Guevara, para poder traer a sus alumnos y vivir una experiencia. Ha sido muy emotivo este trabajo de este conversatorio donde han participado todos los que trabajamos en el museo y es una excelente herramienta para jóvenes y adolescentes para conocer el testimonio de primera voz. Y bueno, continuando con el orden del día,